Bienvenidos a la Universidad de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a estudiar ciencia que pertenece a Derecho. La asignatura es Derecho Divino. El área de estudios es titulado La Ley de Dios. Hoy nos toca la lección 20, que lleva por título Los discípulos y apóstoles leían y cumplían la ley. Como sabemos, a través de los tiempos, nosotros hemos podido observar cuando muchas veces, por causa del desconocimiento de la palabra, mucha gente, incluso pastores, evangelistas, han enseñado equivocadamente respecto a la ley, diciendo pues que la ley ya pasó, que la ley es para los tiempos antiguos, que la ley no hay que guardar, que la ley es de Moisés y muchas otras cosas más. Incluso también diciendo que Cristo vino a poner fin a la ley y así, etcétera, muchas otras cosas equivocadas realmente, cuando eso no es así. Ya lo hemos visto en la lección 19, cómo Jesús defendía la ley, cómo Jesús era el que exigía más bien que se cumpla. Por eso le decía a los judíos: ustedes están dejando de guardar la ley, ustedes no cumplen la ley, ustedes están cambiando la ley por su tradición. En otras palabras, Jesús más bien es el que instaba, es el que deseaba que la gente y los judíos guarden la ley. Algunos intérpretes de la ley que le dijeron: Señor, ¿y cómo puedo hallar la vida eterna? Y Jesús le decía, Le decía Jesús: ¿qué dice la ley? Bueno, la ley dice que debo amar a Dios y amar al prójimo. Guarda la ley. De esa manera vas a tener la vida eterna. Jesucristo mismo les instaba más bien a guardar la ley. Más bien Jesús era el más celoso en guardar la ley, cuando otras personas pues lo entienden al revés. Igualmente, ahora vamos a ver en el caso de los discípulos, los apóstoles. Los apóstoles guardaban la ley. Los apóstoles, ellos obedecían la ley o decían: no, la ley ya pasó, que nosotros tenemos que... Estamos en tiempo de la gracia, decían los apóstoles. Vamos a ver que no es así. Los apóstoles eran más celosos de la ley. Ellos más bien eran los que conocían la ley. Incluso conocían la ley mucho mejor que los judíos, mucho mejor que los fariseos, mucho mejor que los doctores de la ley. Ellos eran los que conocían mucho más la ley. Vamos a verlos, el día de hoy. Punto 1. Zacarías y Elizabeth. Vamos a encontrar qué personajes eran los que guardaban la ley. Miren, Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles en guardar la ley o mandamientos. Aquí tenemos una pregunta. El sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, que eran padre de Juan el Bautista, ¿guardaban la ley o no guardaban la ley? Unos pueden decir: no, pero ya era el tiempo de la gracia, desde que vino Cristo. Vamos a ver. La Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? Veamos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Diga conmigo: un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Miren. Y se llamaba Elizabeth. Ambos, que era Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos. ¿Qué cosa eran? Justos. ¿Qué cosa eran? Justos. ¿Ya? Para ser justo, ¿qué tenía que hacer para ser justo? Guardar los mandamientos. La ley dice eso. Un justo es aquel que guarda los mandamientos y la ley de Dios. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban, repita conmigo, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pregunto: ¿Elizabeth y Zacarías guardaban la ley? ¿Guardaban los mandamientos? ¿Guardaban las ordenanzas de Dios o no? Claro, ahí está claro. Ellos eran muy justos, ¿verdad? Irreprensibles. Es decir, que siempre estaban guardando la ley así, al milímetro. No querían ellos desobedecer, porque ellos sabían que guardando la ley agradaban al Padre,
agradaban al Señor. Amén. Entonces, ellos eran muy irreprensibles delante del Señor. Amén. Eso es muy importante. Amén. Es muy importante. Por esa razón es que tuvieron un hijo. ¿Y cómo lo criaron a su hijo? Lo criaron a su hijo Juan, un hombre también muy celoso en cuanto a la ley de Dios, ¿no? Muy celoso en cuanto a la ley. Ellos eran irreprensibles. Entonces, como ellos eran irreprensibles, ellos podían discernir si los judíos obedecían o no obedecían la ley, porque como ellos conocían la ley, entonces podían discernir si los judíos conocían la ley y lo guardaban o no. Entonces ellos enseñaban a su hijo, criaron a su hijo, y cuando Juan el Bautista predicaba y veía que venían los judíos, los fariseos, ¿qué decía Juan el Bautista? Como Juan el Bautista guardaba la ley, como Juan el Bautista obedecía los mandamientos y él sabía cuáles eran los mandamientos, entonces él podía discernir, ¿no? Estos judíos hablan pero no hacen. Estos judíos son falsos, hablan pero no hacen. Dicen de la ley pero no hacen nada de la ley. Por eso que cuando ellos venían a ser bautizados, también hacían su cola para el bautismo. Juan el Bautismo le decía: generación de víboras. Mire cómo le decía a los judíos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista discernía: estos judíos no están guardando la ley, estos son falsos, son generación de víboras. Él hacía diferencia. ¿Por qué? Porque él guardaba la ley, conocía la ley. Amén. ¿Por qué? Porque habían sido formados por Elizabeth, por Zacarías, hombres muy conocedores de la ley, hombres que guardaban con celo la ley de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que realmente estos siervos no guardaban la ley? Sí guardaban la ley y eran más celosos incluso que los propios judíos. Bendito sea su nombre. Un aplauso le damos al Señor. Aleluya, aleluya. 2. Ejemplo 2. Vamos a hablar sobre Felipe y otros discípulos que leían la ley de Moisés y los profetas. Punto 1. Vamos a tratar sobre el apóstol Felipe. Felipe, por medio de la ley, descubrió que Jesús era hijo de Dios. Vamos a ver, sigamos. Aquí tenemos. Primera pregunta. Disculpe. Segunda pregunta. Felipe, el apóstol de Jesús, ¿leía la ley y creía en ella? ¿Conocía la ley o era un ignorante de la ley? ¿O era un desconocedor de la ley? ¿O él no sabía nada de la ley? Vamos a verlo. ¿Cuál es la respuesta? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe tenía a su amigo. Felipe, como podemos ver ahí, Felipe se acerca a Natanael. Natanael estaba debajo de un árbol. Se acerca y le dice: Natanael, ¿qué pasa? Hemos hallado aquella persona de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas en la ley, de Jesús. ¿Cómo supo Felipe que Moisés escribió de Jesús? ¿Cómo supo Felipe que los profetas escribieron de Jesús? ¿Cómo supo? ¿Porque leía la ley o porque no leía la ley? Le pregunto, ¿porque leía la ley o porque no leía la ley? Porque leía la ley. Oye, Moisés está escribiendo de Cristo.
para que tú realmente te des cuenta, tienes que analizar. Si no analizaba, no se iba a dar cuenta. No solamente Moisés, sino también los profetas. Por eso le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. De quien escribió Moisés. En la ley Moisés escribió de él, así como los profetas escribieron de él. ¿Quién era? Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Entonces, tanto Natanael como Felipe, que eran amigos, eran personas que estudiaban la ley, eran personas conocedoras de la ley, eran personas iluminadas con el Espíritu Santo. Entonces estos, como venían y estudiaban la ley, pero lo estudiaban con amor, lo estudiaban con humildad, lo estudiaban con el deseo de conocer a Dios, lo estudiaban orando, Señor, háblame, Señor, ilumíname. Entonces el Señor le hablaba. Ellos veían en los escritos de Moisés, veían a Jesucristo. En los escritos de los profetas veían a Jesucristo. Si usted lee en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, quiero que usted me diga dónde está Cristo. Porque Él dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. ¿Dónde está Cristo? En la ley. Muchas veces descubrirlo es tener que tener la iluminación del Espíritu Santo. Amén. ¿Ellos tenían o no tenían la iluminación del Espíritu Santo? ¿Por qué los fariseos no descubrieron en la ley de Moisés, no lo descubrieron a Cristo? Porque ellos no encontraron. ¿Por qué los fariseos, los judíos, cuando leían la ley de Moisés, no veían a Cristo? ¿Por qué rechazaron a Cristo? Si ellos leían la ley de Moisés, la ley de los profetas, ¿por qué rechazaron a Cristo? Porque no tenían la iluminación del Espíritu Santo, no tenían la guianza de Dios. ¿Y por qué Natanael y Felipe encontraron a Cristo en la ley? Porque tenían la iluminación del Espíritu Santo. Amén. ¿Leían o no? Mira, eran grandes amigos, ¿no? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Mire cómo le está llamando a su amiguito. Mire cómo le está llamando a su amiguito, ¿no? Le dice, Natanael, allá está. Y si usted mira en la imagen, está apuntando con su dedo, allá está, mira, del que hemos visto. ¿Te acuerdas que estamos leyendo la Escritura? ¿Te acuerdas que estamos leyendo Génesis, Éxodo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hemos encontrado de Jesús? De él está hablando, del que está allá. Le está señalando, del que está allá, de Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Un aplauso al Señor. Aleluya. Muy hermoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso siempre es tener un amigo con el cual conversar, ¿verdad? Acerca de las leyes del Padre. Amén. Así como tenía Felipe y Natanael amigos para poder encontrar la verdadera doctrina, el verdadero camino. Amén. Siempre ore usted por tener buen amigo, un buen amigo con el cual compartir la palabra del Señor, porque de esa manera van a caminar juntos y sobre todo si son humildes van a encontrar la dirección del Padre Celestial. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver otro caso también de Felipe. 2. Felipe le explicó a un etíope la ley que escribió el profeta Isaías. Las Sagradas Escrituras nos hablan cómo es que Felipe, luego después, también se acerca a un eunuco. Era un moreno, un etíope, ¿no? Un etíope que es un morenito. Pero él dice que era el ministro de Economía de Etiopía. Amén. Ministro de Economía de Etiopía. Imagínese encontrarse con un ministro de Economía de Etiopía, pues, ¿no? Un alto funcionario. Había venido a visitar Jerusalén, el moreno, ¿no? El ministro. Porque había una fiesta en Jerusalén, había venido a visitar. Indudablemente que este morenito, este ministro, indudablemente que
Él era temeroso de Dios. Por eso que había venido a Jerusalén. Le habría llegado ya el conocimiento de Jehová. Resulta que él había venido a esa fiesta y ya se estaba retirando de la fiesta. Pero cuando ya se estaba yendo de la fiesta, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: Felipe, júntate a ese carro, porque había un carro ahí, un carruaje jalado con caballos. Júntate a ese carro. Él no sabía qué cosa podía hallar. Y se acerca al carro y al acercarse al carro lo encuentra un moreno leyendo el libro, leyendo al profeta Isaías. Pero el moreno no entendía nada. El moreno no entendía. Y justo que está así meditando, se acerca a Felipe al costado y le dice: hola, ¿entiende lo que estás leyendo? Le dice. Y entonces el moreno le dice: ¿y cómo puedo entender si nadie me explica? Entonces Felipe le dice: te voy a explicar. Se sube al carro y comienza a explicarle sobre la ley. ¿Quién estaba leyendo? Estaba leyendo la ley del profeta Isaías. Y él comienza a explicarle acerca de la ley y le da la interpretación exacta, ¿no? Porque la ley hay que interpretarlo. Vamos a verlo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este hombre era un hombre de la economía, porque estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. Era un funcionario, por eso era un ministro de Estado. Y había venido a Jerusalén ¿para qué había venido? ¿Para qué? Para adorar. Diga conmigo, ¿para qué vino? Para adorar. ¿Ve? O sea que era un morenito que sí, él, aunque era de otro país, pero él sabía que Jehová era Dios. Sigamos. Se estaba volviendo, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿A quién estaba leyendo? Estaba leyendo la ley de los profetas. Uno de los profetas es Isaías. Estaba leyendo la ley de los profetas. Y el Espíritu dijo a Felipe, le habló en su mente: acércate, júntate a ese carro. Él no sabía qué cosa podía encontrar al acercarse, pero se acercó, obediente al Espíritu Santo. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ahí le dijo Felipe: pero entiende lo que lees. Entiende lo que lees. En otras palabras, le está diciendo: ¿entiendes la ley? ¿Estás entendiendo la ley de ese profeta? ¿Estás entendiendo eso? Él le dijo: ¿y cómo podré entender esa ley del profeta si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe: por favor, enséñame. Felipe se subió al carro y se sentó con él en su carro. ¿No es cierto? Era un carro, imagínense cómo es un carro: hermoso, elegante, jalado por unos caballos de buena raza. Era como un 4x4, es como decirte: entra, siéntate en mi 4x4, igualito, ¿no? Sigamos. El pasaje de la escritura que leía era este. Esta era la ley que estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. El moreno no entendía de qué estaba hablando. En su humillación no se le hizo justicia.
Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo está hablando Isaías o está hablando de otra persona? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire cómo él comienza a explicarle toda la ley. ¿Por qué Felipe le explicó toda la ley que habla a través del profeta Isaías? ¿Porque conocía o no conocía la ley? Conocía la ley. Todo gran hombre de Dios es un gran conocedor de la ley de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El que enseña mi ley, el que entiende mi ley y le enseña, ese va a ser grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos van a ser grandes en el reino de los cielos? Recuerde, hijo, enseñe la ley de Dios y usted será llamado grande delante de Dios. Bendito sea su nombre. Fuerte aplauso. Amén. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahí está. Y ahí se sube Felipe. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire cómo comienza a explicarle toda la ley. ¿Por qué? Porque era un maestro de la ley. Felipe era un conocedor de la ley, ¿no? Amén. ¿Cómo se puede decir que no, que Felipe, que Felipe no conocía la ley o que ya la ley había pasado? Solamente el diablo puede cegar tanto a una gente, a la persona, para poder decir que la ley ha pasado. Si la ley es su palabra es la vida, ¿no? Gloria sea su nombre. Fuerte aplauso. 3. Otro ejemplo. Esteban, como conocía la ley, sabía que los ancianos, escribas y sacerdotes no guardaban la ley. Sigamos. Preguntamos, Esteban el diácono, ¿leía y conocía la ley? Esteban el diácono, ¿leía y conocía la ley? Vamos a ver. Ahí está la expresión de Esteban. Mira lo que dice Esteban. Le está diciendo a todos los judíos, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pregunto, ¿cómo sabía Esteban que los judíos no guardaban la ley? ¿Porque conocía la ley o porque no conocía? Si una persona no conoce la ley, ¿cómo puede decir al otro, oye, tú no estás obedeciendo la ley? Si no sabe lo que es la ley. Para que uno pueda juzgar a otro, pues tiene que conocer. Si él conocía la ley y él lo guardaba, entonces él podía darse cuenta, oye, estos fariseos o estos judíos no guardan la ley. Porque él conocía la ley. Entonces, por esa razón él le dijo, vosotros que recibiste la ley, no la guardáis. Les exhortó, les reprendió y estos judíos lo apedrearon y murió apedreado. Pero este hombre conocía la ley más que los propios judíos. Conocía la ley más que aquellos que decían conocer la ley. Amén. Porque él no solo conocía, sino que lo guardaba. En cambio, los otros judíos hablaban de la ley, pero no lo guardaban. Esa es la gran diferencia. Entonces, encontramos esta verdad. El verdadero creyente es aquel que conoce la ley y que la guarda también. Amén. Entonces, conocer la ley y guardar son dos pilares grandes que debe diferenciar al verdadero creyente. Amén. De aquellos judíos, fariseos o saduceos que dicen
guardar, pero no lo dicen conocer, pero no lo guardan. Amén. Gloria sea su nombre. 4. Otro ejemplo. Veamos a Ananías. Ananías fue un varón piadoso según la ley, por eso Dios le habló. Ananías, el que oró por Saulo de Tarso para devolverle la visión, leía y guardaba la ley. Estamos hablando de Ananías, el que oró por Saulo. Preguntamos, aquel que le oró para que Saulo de Tarso, que es Pablo, abriese sus ojos, que estaba ciego, el que le ministró, ¿era una persona que desconocía la ley, no sabía la ley, o era uno que guardaba la ley? Vamos a ver qué dice. Diga conmigo, entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. ¿Qué cosa era? Piadoso según la ley. Era un hombre fervoroso en la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pregunto, ¿tenía buen testimonio de quién? ¿De los gentiles que no conocían la ley? Pregunto, ¿tenía buen testimonio de los gentiles que no conocían la ley? ¿O tenía buen testimonio de los judíos que conocían la ley? De los judíos que conocían la ley. Entonces, ¿los judíos lo admiraban o no lo admiraban? Porque este hombre era un buen conocedor de la ley o no. ¿Qué dice? Ananías, varón piadoso según la ley. Es decir, que era fervoroso en la ley. Se da cuenta que el verdadero creyente es aquel que ama la ley. No es aquel que desprecia la ley, que la ley ya pasó, que estamos en tiempo de la libertad, que ya no estamos en el tiempo, en el tiempo de Moisés, ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la libertad. Cuando Dios usaba a hombres conocedores de la ley, amén, hombres que amaban la ley. Mire cómo Dios los usaba y Dios le hablaba a ellos y Dios trataba con ellos. Vamos a verlo en Hechos 9, 10 al 18. Sigue, miren lo que dice. Vamos a ver cómo Dios lo usaba. Miren cómo Dios lo usaba a estos hombres que guardaban la ley. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Dios le habló en visión a él. Le habló en visión y le dijo, escucha, cuando él dice, Ananías, era una visión. Y él respondió, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Es una visión. Él no estaba dormido, él estaba despierto. Y escucha la voz. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Sigue diciendo, y ha visto en visión, incluso le dicen, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Le está diciendo que a él mismo le ha visto. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Este Saulo, Señor, es un hombre malo, cuánto daño ha hecho a tus santos, Señor, a muchos santos. El odio que tiene, la amargura que tiene de ir, perseguir, odiarlo, Señor. He escuchado eso. Por eso él dice, he oído de mucha gente acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire, sigue diciendo, y aún aquí tiene autoridad, Señor,
de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Y el Señor le dijo: ve, Saulo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y en presencia de los hijos de Israel. Porque yo le voy a mostrar a este Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así como él ha hecho sufrir a otros, ahora él va a sufrir para que se dé cuenta lo que significa sufrir por mi causa. Ananías se fortaleció en esa palabra y fue entonces Ananías y entró a la casa. Y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, lo encuentra ahí, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo, hermano Saulo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria sea su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. Amén. Cómo Dios lo usaba Ananías. ¿Y por qué lo usó Ananías? Porque era un hombre conocedor en la ley. Hijos míos, si ustedes conocen la ley de Dios, ustedes van a ser amados por Dios, van a ser amados por el Padre, porque lo que el Padre más ama es su ley. Guarden la ley y ustedes serán amados por nuestro Señor. Bendito sea su nombre. 5.5. Vemos otro caso, Bernabé y Pablo. Mire cuántos hombres de Dios estamos viendo. Preguntamos, ¿Bernabé y Pablo leían y enseñaban la ley? Estamos viendo, hemos visto acerca de Zacarías y Elizabeth, tremendos hombres de Dios en la ley. Hemos visto a Felipe, hombres conocedores de la ley, fieles. Esteban, hombre conocedor de la ley. Ananías, un hombre conocedor de la palabra. Bernabé y Pablo leían y enseñaban la ley. Vamos a verlo, Hechos capítulo 13, verso 15. Mire, léalo usted mismo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿qué cosa leyeron? La ley y los profetas. Ellos estaban en un culto, en una sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿qué cosa habían leído? La ley y los profetas. La ley y los profetas eran lo que ellos leían siempre. Amén. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, le dijeron a Pablo y Bernabé, los principales de la sinagoga, hombres que leían la ley, le dijeron a Pablo y le dijeron también a Bernabé: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos se presentaban en la sinagoga para enseñar la ley, pero si ellos no sabían la ley, como dicen algunas personas, si ellos no sabían la ley, ¿qué cosa van a hablar ante un pueblo si no sabían nada de la ley? ¿Qué van a hablar? Pues no sabrían nada. Lógicamente, ellos conocían la ley, eran hombres conocedores de la ley, hombres que sabían interpretar. Por eso que hasta en las sinagogas lo dejaban que ellos compartan la palabra, interpreten la ley. Parte 6. Pablo leía la ley y lo cumplía. Vamos a ver en cuanto a Pablo. Vamos a hacer un análisis de Pablo. ¿Qué tal Pablo en su conocimiento de la ley? Amén. Punto 1. Vamos a ver. Estudió la ley estrictamente a los pies de Gamaliel. Preguntamos, ¿el apóstol Pablo
¿Conocía la ley? El apóstol Pablo, ¿conocía la ley o desconocía la ley o no sabía la ley? O ya, como estaba ya en el tiempo de Jesús, ya la ley había pasado. Entonces, ¿de qué va a hablar Pablo? ¿De qué vamos a hablar nosotros, hermano, si no es de la ley? Porque la palabra de Dios es la ley, los mandamientos es la ley, los estatutos es la ley. Entonces, ¿de qué va a hablar Pablo? Vamos a ver si Pablo conocía la ley o no. Ahí dice Hechos 22:3. Él está testificando. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En el dibujo usted puede ver ahí a Gamaliel, el maestro. Gamaliel está sentado ahí en la cátedra de Moisés. Gamaliel está ahí con el pergamino de la ley. ¿Quién está ahí debajo como alumno, discípulo? Está ahí Pablo, Saulo de Tarso. Por eso dice, instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, que estaba el maestro de la ley, estaba enseñando, Gamaliel enseñaba y Saulo estaba allí como discípulo, copiando todo, entendiendo todo. Él conocía todo de la ley, porque Gamaliel era muy estricto conforme a la ley. Amén. Gamaliel también fue un hombre sabio y un hombre que conocía la ley, y él también fue salvo, ¿no? También fue salvo. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Amén. Conforme a la ley. Entonces, ¿Pablo conocía la ley? Claro que conocía la ley, y conocía muy bien la ley. Era un gran maestro, un hombre muy intelectual conforme a la ley. ¿Cómo puede decirse que la ley ya pasó, que estamos en tiempo de la gracia, que estamos en la fe? Punto 2. Declaraba que él creía en toda la ley de Moisés y de los profetas. Pablo creía en la ley. Dice así, miren lo que él dice, escuchen esto por favor. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Diga conmigo, por favor. Diga conmigo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Que creía en todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Él creía y tenía fe en la ley que Moisés había escrito y que los profetas habían escrito. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Punto 3. Conocía muy bien la ley de Moisés y los profetas y lo enseñaba. En el libro de Hechos, capítulo 28, verso 23, dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, diga conmigo, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amén. Cuando dice persuadiéndoles, significa convenciéndoles a los judíos que venían y a toda persona que venía, los convencía que Jesús era el Señor. ¿Cómo los convencía que Jesús era el Señor? Por medio de la ley de Moisés y por medio de la ley de los profetas. Él agarraba textos
de la ley de Moisés. Mire lo que dijo Moisés, habló sobre Cristo. Mire lo que dice este profeta, habla sobre Cristo. Los convencía utilizando la ley de Moisés, la ley de los profetas, los persuadía, los convencía para que crean en el Cristo de la gloria. Gloria sea su nombre. Pregunto, para convencerlo, ¿él conocía o no conocía la ley? Pablo se lo conocía al revés y al derecho. Eran grandes conocedores de la ley. Amén. Bendito sea su nombre. El siguiente. 4. Se defendía con la ley porque se lo conocía de memoria. Se había memorizado la ley incluso. Hechos capítulo 23, versos 2 al 5. Miren, el sumo sacerdote Ananías, un día ocurrió que fue juzgado. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto con él que le golpeasen en la boca. El sacerdote Ananías dijo, golpéale en la boca, porque lo tenían a él, ¿no?, detenido. Lo tenían detenido, golpéale en la boca. Ananías dijo, ¿no? El sacerdote Ananías era otro Ananías, no el apóstol, ¿no? Golpéale la boca. Entonces Pablo, cuando escuchó golpéale la boca, Pablo le dijo, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, me mandas a golpear. Tremendo, ¿no? Es que él conocía la ley y con la ley se defendía, ¿no? Quebrantando la ley, me mandas a golpear. Verso 4. Los que estaban presentes ahí dijeron, oh, ¿qué ha hecho? Mira lo que ha dicho. Al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo reacciona y dice, no sabía, hermanos, que el que había hablado era un sacerdote. No sabía. Pues escrito está en la ley, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahí dice, yo no sabía que era un sacerdote. Él le está diciendo, pues escrito está, no maldecirás. ¿Y dónde dice que no debe maldecirse a un príncipe de su pueblo? Eso nos dice en el libro de Éxodo 22, 28. Es porque Pablo había leído ese texto, esta ley de Éxodo 22, 28. Por eso él dijo, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces él como dice, no, la ley dice esto. Yo no sabía, hermanos, que él era. Porque la ley dice, no vas a injuriar a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Conocía o no conocía la ley? Claro, él todo lo veía por medio de la ley. Bendito sea su nombre. Un fuerte aplauso a aquel que vive. Punto 5. Testificó que nunca se levantó contra la ley. Incluso él dice, yo nunca me he levantado contra la ley. Nunca he estado en contra de la ley. Hechos capítulo 25, verso 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra la ley del templo, ni contra el César he pecado en nada. No he pecado en nada. Miren, ni contra la ley de los judíos, ni contra la ley del templo, ni contra la ley del César he pecado. O sea, no he pecado ni contra la ley de Dios, no he pecado ni contra la ley del hombre. No he quebrantado. No he quebrantado. Está diciendo. Es porque él no quebrantaba las leyes, ¿no? Realmente es un gran ejemplo, ¿verdad? Es algo que siempre tenemos que aprender, pues, a seguir, ¿no? Este gran ejemplo de tener siempre, no quebrantar la ley de Dios ni la ley del hombre. Punto 6 y terminamos.
Su buen conocimiento de la ley hacía que por su predicación se convirtiesen muchos que eran celosos de la ley. Mire, esto es tremendo. Tanto era su conocimiento, así como Jesús, que cuando él enseñaba la ley, venían de todos los lugares, de todos los pueblos, doctores de la ley, se sentaban para escucharle y la interpretación. Así también, ante Pablo, muchos judíos que conocían la ley le preguntaban y él disertaba de la ley. Tomaba la ley de Moisés y presentaba a Cristo, tomaba la ley de los profetas y presentaba a Cristo, y todo lo señalaba a Cristo, porque conocían los textos, conocían la ley. De tal manera que se comenzaron a convertir judíos, cantidad de hombres que creían en la ley se convertían. ¿Por qué se convertían a Cristo? Porque Él era superior en conocimiento de la ley. Si los judíos conocían hasta aquí, Pablo conocía mucho más aún. Es decir, que el hombre de Dios, el creyente, no debe conocer la ley como conocen los judíos. Debe superar su conocimiento de la ley. Amén. Por esa razón trajo un efecto tremendo, un efecto evangelizador único. Miren el libro de Hechos, capítulo 21, verso 20. Miren lo que dice, y terminamos con esto. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Un fuerte aplauso. Qué hermoso. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Estos judíos que creían en la ley se convertían, pero se volvían más celosos de la ley todavía. Es decir, se convertían aquellos que conocían la ley, pero no la guardaban. Pero ahora que se convertían, conocían y la guardaban. Por eso se volvían muy celosos por la ley. Amén. Cuánto amor tenían los apóstoles, los siervos, por la ley de Dios. Se convertían y se volvían más celosos. Qué pena da poder ver el día de hoy que otros se convierten y los propios líderes, en vez de volverlos celosos por la ley, lo hacen que apostaten de la ley, lo hacen que renieguen de la ley, lo hacen que dejen la ley, que hablen mal de la ley. En vez de hacer a las generaciones futuras hombres temerosos que guarden la ley, lo hacen peores que olviden la ley, lo hacen que rechacen la ley, lo hacen que saquen de su corazón la ley. ¿En qué estamos convirtiendo a las generaciones futuras? ¿En qué se está convirtiendo la nueva cristiandad? ¿En qué se está convirtiendo? ¿En hombres que amen la ley o en hombres que aborrezcan la ley? En vez de hacerlos celosos, lo volvemos personas contra la ley de Dios. El diablo está en medio de esto. El diablo es malvado y quiere destruir las generaciones. Pero yo sé que Jehová nuestro Dios va a salvar las generaciones a través del conocimiento de la verdad de Dios. Tú eres llamado a ser Pablo, tú eres llamado a ser Esteban, tú eres llamado a ser Zacarías, tú eres llamado a ser Ananías. Ama la ley, guarda la ley, y entonces hallarás la gracia de Dios.
Amemos la ley, hermano. Enseñemos la ley.